En el video de hoy lo que vamos a estar haciendo es que vamos a estar instalando una aplicación de Laravel desde cero, ¿cierto? Vamos a estar creando una nueva aplicación, un nuevo proyecto y vamos a estar configurando todo el entorno básico de desarrollo para que tengamos claro cuáles son esos elementos que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que considerar. Además de eso, vamos a estar como revisando toda la estructura de carpetas del proyecto. Vamos a identificar dónde se encuentran los controladores, dónde se guardan los modelos, dónde se crean las migraciones, las vistas, donde podemos guardar los archivos estáticos, y vamos a conocer en general cuál es todo el ecosistema de Laravel para que cuando estemos creando nuestras aplicaciones, cuando estemos trabajando en estos proyectos, pues podamos, digamos, movernos como con más facilidad, porque ya vamos a conocer dónde se encuentran todos los elementos. Entonces, si tú eres una persona que está iniciando en el mundo del desarrollo web o que está iniciando y creando sus primeras aplicaciones con este framework, quédate que este video es para ti. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener es previamente instalado y configurado todo el entorno de Laravel, ¿cierto? Entonces tenemos que tener PHP instalado, tenemos que tener MySQL, tenemos que tener Apache y tenemos que tener Composer. Esos son como todos los elementos que, bueno, son el insumo para poder trabajar y poder crear aplicaciones con Laravel. Si tú no tienes nada de esto configurado y este es el primer video que estás viendo, entonces te voy a dejar por acá un video en donde te cuento en un breve tutorial cómo podemos desde cero realizar la instalación de todas estas herramientas y poder comenzar a trabajar con Laravel. Entonces, una vez que tenemos instalado todo el ecosistema de Laravel, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es abrir una consola. Entonces vamos a abrir un símbolo del sistema. Y estando aquí, lo que vamos a hacer es que nos vamos a mover al lugar en donde nosotros preferimos tener organizados e instalados nuestros proyectos de Laravel. Entonces, en este caso, y lo más habitual que se hace es que nos dirigimos hasta la carpeta raíz, hasta el disco local C, y estando aquí, lo que hacemos es que para este caso, y nosotros que tenemos instalado el paquete de SAM, vamos a entrar a esa carpeta que se llama SAM, ¿cierto? CD SAM. Estando aquí, vamos a entrar a una carpeta que se llama htdocs, ¿cierto? Y aquí en este espacio es donde nosotros vamos a comenzar a crear todas nuestras aplicaciones. ¿Cuál es el comando que nosotros utilizamos para crear aplicaciones en Laravel? En este caso es Laravel new, y colocamos el nombre de nuestra aplicación. Entonces en este caso voy a colocarle mi primera aplicación, ¿cierto? Sin tilde, sin caracteres especiales, sin nada. Entonces vamos a darle enter y esperamos un momento a que el menú de Laravel comience como a trabajar. Entonces Laravel en sus últimas versiones lo que hace es que nos pregunta, digamos, si cuando estamos creando el proyecto queremos de una vez agregarle ciertas funcionalidades, ciertas librerías para que el proyecto pues vaya como robusteciéndose y al final pues tengamos una aplicación un poco más completa y podamos comenzar a trabajar sin iniciar desde cero. Entonces, por ejemplo, en este caso nos pregunta si queremos tener, además de la configuración y la instalación básica, queremos tener algún kit de instalación para diferentes propósitos. En este caso nos pregunta si no queremos ningún kit o si queremos instalar el paquete de Breeze o el paquete de Jetstream. Entonces nosotros le vamos a decir en este caso que no queremos ninguno. Luego nos pregunta si queremos digamos, algún paquete o alguna librería para temas de testing. En este caso vamos a dejarlo en blanco, le vamos a dar enter. Luego nos pregunta si queremos iniciar junto con este proyecto un repositorio de Git. En este momento le voy a decir que no. Esperamos un momento que avance, comienza como a descargar todas las dependencias y todas las librerías que corresponden, y ya cuando acabe entonces continuamos con el proceso de instalación. Listo, entonces una vez que acaba como esa primera carga y esa primera descarga más bien de todas las dependencias y de todos los archivos que necesita Laravel para poder trabajar, nos pregunta con qué aplicación o con qué gestor nosotros queremos manejar nuestras bases de datos. En este caso, y como nosotros trabajamos con el paquete de SAM, vamos a seleccionar MySQL, ¿sí? Luego nos pregunta si nosotros queremos por defecto correr las migraciones, ¿cierto? Entonces en este momento le vamos a decir que no,
pero todas estas configuraciones a las que nosotros le decimos que no, más adelante podemos ejecutarlas sin problema. Entonces le voy a decir que no. Él va a comenzar como a hacer todas sus validaciones y a descargar toda la información que tiene pendiente ya para completar la instalación del proyecto, en este caso con Laravel. Listo, entonces una vez que ya completa toda la descarga de todas las dependencias, las librerías, de todo lo que es necesario para el proyecto, entonces ya digamos que finaliza. Lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, vamos a dar acá un dir y aquí se nos van a analizar todas las carpetas que tenemos en ese directorio principal que se llama htdocs. Entonces vamos a entrar con cd y el nombre de nuestra aplicación se llama mi primera aplicación, ¿cierto? Entonces ya me encuentro en la carpeta y le voy a dar code. Con esto voy a ejecutar o a abrir este proyecto directamente desde Visual Studio Code. Listo, entonces me abre por acá, por este lado. Listo, entonces una vez que nosotros abrimos nuestro proyecto con Visual Studio Code, vamos a encontrar la estructura de carpetas a mano izquierda, ¿cierto? Normalmente. Y bueno, vamos a ir recorriendo una a una para ver más o menos de qué trate, qué vamos a encontrar en cada una de las carpetas. Entonces, en la carpeta app, digamos que acá es donde vamos a encontrar el código principal de nuestra aplicación, ¿cierto? Entonces, vamos a encontrar diferentes subcarpetas, por ejemplo, esta de HTTP es el lugar donde se almacenan, donde vamos a encontrar todos los controladores, los middlewares y todas las solicitudes que nosotros vamos creando, las vamos a encontrar en esta carpeta, ¿cierto? Vamos a encontrar también la carpeta models, que tiene todos los modelos de Eloquent, tiene todo lo referente a la aplicación, ¿cierto? Que posterior se va a conectar contra la base de datos, entonces eso lo vamos a encontrar en este apartado. En la carpeta providers vamos a encontrar como todos los proveedores de servicios, todas las piezas, digamos, más importantes de la aplicación, lo vamos a encontrar en esta carpeta. Luego pasamos a esta carpeta de Bootstrap, ¿cierto? Y esta carpeta, digamos que tiene mucho que ver con los archivos de arranque del framework y archivos, digamos, para optimizar ese arranque y que pues la aplicación en temas de caché y demás, pues digamos que funcione como corresponda. Luego tenemos la carpeta de config. En la carpeta de config vamos a encontrar todos los archivos de configuración, vamos a encontrar la configuración principal, la configuración de las bases de datos, vamos a encontrar también configuraciones de correo electrónico, vamos a encontrar configuraciones de colas de trabajo, de vistas. Entonces, digamos que es el espacio en donde podemos setear todas esas configuraciones, incluso unas que todavía no están acá y que conforme las necesidades que vamos trabajando lo solicitan, pues lo vamos a encontrar en este apartado. Tenemos esta carpeta database, que es, digamos, de las más importantes, ¿cierto? Y aquí, pues lo que nosotros vamos a encontrar son todos los archivos relacionados con las bases de datos. Tenemos los factories, las migraciones y los seeders, ¿cierto? Digamos que son los archivos de insumo que utiliza el ORM de Laravel, que se llama Eloquent, ¿cierto? Entonces aquí lo que hacemos es que definimos de alguna manera, sin interactuar directamente con SQL, definimos nosotros cuáles son nuestras tablas, cuáles son los campos en nuestras tablas, definimos las llaves primarias, las llaves foráneas, los campos únicos y organizamos todo un esquema de relaciones, digamos, en términos de SQL, sin tocar el SQL. Entonces es como trabajar con ese ORM que facilita el trabajo para los desarrolladores en todo lo que tiene que ver con las bases de datos. Entonces eso es lo que encontramos en esa carpeta. En la carpeta public nosotros digamos que la podemos identificar como el punto de entrada de todas las solicitudes HTTP que le hagan a nuestro backend, ¿cierto? En este caso. Y pues vamos a encontrar también todos los archivos públicos. Entonces aquí nosotros podemos guardar nuestros archivos estáticos de JavaScript, de CSS, nuestras imágenes, ¿cierto? Que van a ser de pronto las que vamos a renderizar luego en nuestras vistas en la aplicación. Entonces, más o menos cuando hablamos de la carpeta pública, hablamos de eso, de esos archivos públicos y digamos de ese primer contacto a cada una de las solicitudes. Entonces luego tenemos esta carpeta que se llama Resource.
Entonces aquí nosotros encontramos todos los recursos sin compilar, por ejemplo, como las vistas, como archivos de idioma, algunos también archivos de estilos, archivos de JavaScript, ¿cierto? Entonces encontramos estas vistas que tienen la extensión .blade.php, ¿cierto? Que es como ese motor de plantillas que utiliza Laravel para combinar código PHP con código HTML básico y que nosotros podamos así también en nuestras vistas poder mostrar información que vamos llamando de nuestras bases de datos. Entonces, eso es lo que encontramos en la carpeta Resource. Otra carpeta que es de las más importantes es la carpeta Routes, ¿cierto? Y en esta carpeta encontramos todos los archivos de rutas de la aplicación. Encontramos las rutas, digamos, para las APIs, si estamos construyendo una API, dependiendo el caso. Definimos rutas de comandos de consola. Definimos también canales de transmisión para las aplicaciones. Entonces, en este apartado vamos a definir todas esas llaves y esos puntos de acceso que van a hacer que podamos interactuar con los controladores, que podamos enviar a vistas, que podamos, no sé, ejecutar ciertos métodos, ¿cierto? Todo a través de las rutas que definamos en esta carpeta. Entonces, más o menos eso es lo que vamos a encontrar en la carpeta Storage. Vamos a encontrar archivos generados por la aplicación como temas de caché, temas de logs, ¿cierto? Tiene una carpeta app, ¿sí? Y en esta carpeta pues también encontramos archivos generados por la aplicación de igual forma. Tenemos la carpeta de framework que pues nos habla de las sesiones, nos habla de la caché y en general son como archivos y documentos planos que nos pueden mostrar errores, que podemos también revisar temas de testing. Todo eso lo vamos a encontrar acá en la carpeta Storage. Bueno, tenemos una carpeta específica para temas de pruebas unitarias, que no sé si queremos validar alguna funcionalidad. En este espacio podemos comenzar a crear todos esos tests y comenzar a ejecutar, digamos, todos esos pasos para testear y probar que nuestros controladores estén, digamos, ejecutando las tareas de forma correcta. Ya luego de eso, pues encontramos carpetas un poquitico más generales, ¿cierto? Entonces tenemos la carpeta vendor que contiene, pues, es un tema de dependencias de JavaScript, ¿cierto? Que son gestionadas en este caso por Composer. eh, y bueno, más abajo ya no son carpetas, sino son archivos que pues, vamos a ver, digamos, en detalle conforme avancemos como en los ejercicios. Tenemos el archivo .m, que es uno de los más importantes, de los principales, diría yo, que es el archivo de configuración del entorno. Entonces contiene todas las configuraciones específicas, como las credenciales de base de datos, el nombre de la aplicación, tiene una API key que es como un código único de la aplicación. En este espacio nosotros también podemos configurar credenciales para el tema de envío de correos masivos, ¿cierto? Entonces es como realmente es con este archivo que nosotros definimos el entorno de desarrollo. Normalmente este archivo no hay que hacerle seguimiento con Git, ¿cierto? Este es uno de los archivos que nosotros debemos registrar en el archivo .gitignore, porque pues no queremos luego subir a algún repositorio pues todas nuestras credenciales o todos nuestros datos de conexión a nuestras bases de datos. Es un documento que es supremamente sensible y es muy importante que prestemos atención a cuál es la información que ponemos acá y tener cuidado de no dejarla pública en algún sistema de control de versiones. Tenemos un archivo que se llama Artisan, entonces es un script, ¿cierto? Este es un script de consola que nos permite ejecutar los comandos de Artisan. Luego más abajo podemos encontrar composer.json, ¿cierto? Y este archivo es un archivo de configuración que nos ayuda como a definir las dependencias de nuestro proyecto. Tenemos por acá, bueno, composer.log, que es un poco más de lo mismo, ¿cierto? Tenemos en este caso Vite, ¿cierto? Que anteriormente era Webpack, pero pues ahora digamos que se trabaja con esta tecnología y es digamos que es como una capa para compilar pues los archivos del frontend, ¿sí? Entonces más o menos que es esa su funcionalidad. Entonces aquí se compilan los archivos de CSS y de JavaScript. Tenemos el archivo .readme, pues que es para dar información, ¿cierto?
Digamos que la idea es que podamos tenerlo alimentado con un panorama general de qué es nuestro proyecto, de consideraciones en temas de dependencias o de librerías que tengamos que considerar para que el proyecto pueda correr. Entonces, más o menos esa es como la estructura general de un proyecto en Laravel. La idea es que, por ejemplo, cuando nosotros lo clonamos, por ejemplo, de algún repositorio, siguiendo algún tutorial, clonamos un repositorio de Laravel. Entonces, la idea es que podamos nosotros empezar a correr y a completar todos estos archivos de configuración para que cuando queramos levantar un servidor, pues todo esté funcionando correcto. Muy importante, pues digamos que siempre acompañado del archivo de configuración, ¿cierto? Del entorno de desarrollo, pues hay uno que es de ejemplo. Ese sí siempre lo vamos a tener. Entonces la idea es que cuando clonamos, tomemos este archivo .em.example, lo dupliquemos, le quitemos el .example y empecemos nosotros a configurar pues nuestras propias variables de entorno. En términos generales, ese era como todo el recorrido por la estructura de carpetas. Lo que tenemos que hacer es irnos nuevamente al archivo .emp, ¿cierto? Y comenzar a asignar las variables de entorno, digamos que funcionan para nosotros. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí en la primera, vamos a ampliar un poquito más. Aquí donde dice app.name, dice Laravel. Lo que puedo hacer es que en comillas simples puedo decirle mi primera aplicación, ¿cierto? Entonces puedo comenzar a cambiar ciertas variables que digamos que no representan, digamos, un mayor impacto, pero pues que nos funciona para darle un poco, para customizar un poco el proyecto. Entonces, por ejemplo, muy importante, aquí en este apartado donde dice DB Connection, DB Host, DB Port, DB Database, entonces lo que tenemos que hacer es empezar a asignar pues las variables que corresponden. Entonces, por ejemplo, aquí donde dice DB Username y DB Password, lo que tenemos que hacer es colocar, pues digamos, las credenciales del sistema o del motor gestor de base de datos que estemos utilizando. Como yo estoy utilizando SAM con MySQL o MySQL con SAM, normalmente y para entornos locales, digamos que el nombre de usuario es root y la contraseña pues digamos que está vacía, ¿cierto? Entonces en ese caso pues ya cuando tenemos configurado esto, o sea, mínimo tenemos que configurar este tema de la base de datos. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ejecutar unos comandos para poder correr las migraciones que corresponden y levantar un servidor local. Entonces, las migraciones son, digamos, esto que les comentaba, que se trabaja en Laravel, y es que Laravel tiene, digamos, como un asistente para nosotros trabajar con las bases de datos, ¿cierto? Ese asistente es un ORM, ¿sí? Y ese asistente lo que hace es que nos ayuda a que no tengamos que manipular directamente código SQL, sino que todo lo referente a las bases de datos lo hagamos desde aquí, desde el código con Laravel, ¿cierto? Entonces ya no tenemos que ir por aparte y entrar a la base de datos y decirle, no sé, create database, mi primera aplicación, y luego create table usuarios y empezar a definir campo por campo y luego correr todo ese código SQL y cuando tengamos la base de datos luego venir otra vez aquí al proyecto de Laravel y conectarlo. No, eso ya no tenemos que hacerlo. Ahora todo se hace, o bueno, desde hace mucho tiempo Laravel lo hace con un ORM que tiene, y eso se hace desde esta carpeta que revisábamos hace unos momentos que se llama Database. Database, Migration, y aquí pues vamos a encontrar, en este caso por defecto vienen 3 migraciones, que en este caso sería como la creación de 3 tablas. Entonces viene la tabla de users, una tabla que se llama caché y una tabla que se llama jobs o trabajos, ¿cierto? Entonces estas 3 tablitas son, digamos, tablas que Laravel necesita para poder funcionar sin problema. Nosotros en este momento no las vamos a tocar, pero es importante que tengamos identificado que en este espacio es donde están y aquí es donde, por ejemplo, en esta que es Create Users, en esta primera migración. Entonces, la estructura que se ve es una estructura similar a la que nosotros, digamos, seguimos cuando estamos creando una tabla en SQL. Entonces, hay una función que se llama app y esa función tiene, digamos, un esquema. Ese esquema lo que hace es que dice que va a crear, tiene una propiedad que es table ID,
table string para un nombre, table string para un email, table de tipo timestamp para verificar un email, table de tipo string para un password, para un token y nuevamente pues para temas de timestamp. Entonces, estas son como las estructuras de las migraciones. En este momento no lo vamos a tocar, seguramente más adelante algún ejemplo nosotros podamos revisar. Pero entonces la idea es que nosotros nos vayamos en el editor, le demos control P, le demos mayor que y le demos new terminal, ¿sí? Y le damos en esta primera opción que se llama terminal, create new terminal in active workspace. Entonces le damos ahí y se nos va a abrir una terminal similar a una consola de CMD en Windows con la que veníamos trabajando y con la que creamos la aplicación. Entonces en este caso lo que voy a hacer es que le voy a ejecutar un comando que se llama php artisan migrate y le doy enter. Entonces yo corro este comando y Laravel lo que entiende es que tiene que ejecutar esas conexiones. Claro, en este caso me salta este error porque necesito primero abrir mi aplicación de SAM, ¿cierto? Necesito abrir mi aplicación de SAM y necesito darle start a Apache y necesito darle start a MySQL. Entonces nuevamente voy a ejecutar el mismo comando, php artisan migrate, le doy enter y en este caso me dice que la base de datos, mi primera aplicación, que es la que tengo definida aquí en el archivo .env, me dice, oiga, esta base de datos no existe. ¿Usted quiere crearla? Entonces yo le voy a decir sí, le voy a decir yes, y entonces él solito ejecuta, digamos, unas instrucciones de forma interna y comienza a correr todas las migraciones. Entonces corre la migración de users, de la tabla caché y de la tabla jobs. Entonces ya cuando están esas migraciones ya se fueron corridas, yo lo que puedo hacer es darle php artisan ser. Si ustedes se fijan, siempre vamos a estar ejecutando este comando de php artisan y de ahí hacia adelante pues ya empieza a variar un poquito en función de lo que querramos hacer. Entonces le voy a dar enter y en este caso pues me levanta un servidor en el puerto 127.0.1 2.8000. Yo voy a darle control clic y él me va a abrir una aplicación, la voy a poner por acá, me abre una aplicación en este puerto y bueno, me muestra una vista, ¿cierto? Esto es como una página web, ya nosotros comenzamos a ver de forma más clara cómo comienza a trabajar Laravel. Entonces esta vista es como el dashboard principal, ¿cierto? Es esa primera pantalla de bienvenida que Laravel nos entrega y es desde aquí, este es como el punto de partida donde yo voy a comenzar a trabajar, ¿sí? Entonces es como el lienzo en blanco que nosotros tenemos para comenzar a trabajar, para comenzar a crear nuestras aplicaciones. Entonces a partir de aquí puedo comenzar a crear temas de autenticación, puedo comenzar a trabajar temas de CRUDs, puedo comenzar simplemente a crear, no sé, formularios de registro, ¿sí? Entonces a partir de aquí puedo comenzar ya a personalizar todos estos elementos que ya trabajan con tecnologías que nosotros ya conocemos como HTML, como CSS, como JavaScript. Puedo también trabajar con Vue, puedo trabajar con React, puedo trabajar con este tipo de herramientas ya del lado del frontend. Y es desde aquí que nosotros podemos comenzar. Digamos que Laravel está pensado inicialmente para crear aplicaciones completas, es decir, para crear aplicación en un solo entorno de desarrollo, poder crear aplicaciones backend y frontend y poder, digamos, desplegarlas, ¿cierto? Pero ya, digamos, con el mecanismo que decidamos trabajar, podemos crear simplemente el backend con Laravel y conectarlo a un frontend con React, por ejemplo. Entonces es mirar de qué manera podemos nosotros comenzar a trabajar. Hay muchos paquetes también que potencializan, digamos, todos los beneficios y todas las cosas buenas de Laravel. Por ejemplo, hay uno que se llama Filament, que nos ayuda, digamos, mucho a potencializar y a crear de forma mucho más rápida todas esas estructuras de datos que son tan repetitivas. Por ejemplo, un CRUD es, digamos, una de las estructuras que más se repite en todos los proyectos porque todos los proyectos necesitan darle mantenimiento a los datos. Entonces necesitamos crear, editar, listar, eliminar y actualizar
cualquier tipo de información. Entonces hay paquetes y hay librerías que nos ayudan a simplificar esas tareas. Pero en términos generales, esta es como la aplicación ya corriendo, ¿cierto? Entonces, ¿dónde encuentro en mis archivos, dónde encuentro esta vista? O dónde puedo editar, por ejemplo, esto que dice Laravel News, por ejemplo. Entonces, yo me voy aquí al proyecto nuevamente y me voy aquí a toda nuestra estructura de carpetas. Entonces voy a ir aquí a una que se llama Resource, le doy clic y aquí se me despliegan 3 carpetas, una CSS, JS y Views. Me voy a Views y en Views voy a encontrar un archivo que se llama welcome.blade.php. Si yo le doy clic, voy a cerrar un momento aquí la consola y voy a quitar un poquito de zoom. Entonces, incluso lo voy a agrandar. Aquí puedo encontrar un código que ya es mucho más familiar, ¿cierto? Esto es código HTML mayoritariamente, pero está un poquito o suele estar un poco mezclado con código PHP. Es por eso que su extensión no es HTML, no es welcome.html, sino es welcome.blade.php. Y es aquí donde nosotros podemos comenzar ya a editar esta vista. Entonces, si yo, por ejemplo, busco Laravel News, entonces Laravel News, entonces aquí ya puedo ver, ¿cierto? En este lado, por ejemplo, yo puedo aquí decirle Laravel Noticias en español. Y le doy guardo, control S, y si me voy acá y recargo, ya puedo ver cómo me cambia el código. Entonces aquí ya, a partir de aquí ya yo puedo simplemente coger y borrar todo este contenido, guardo, aquí ya me queda como el lienzo en blanco, ¿cierto? Y yo puedo colocar aquí un H1 que diga, o incluso puedo crear una estructura básica de HTML normal, ¿cierto? Mi primera aplicación con Laravel 11, ¿cierto? Y aquí en el cuerpo puedo colocar, no sé, un H1 que diga, hola, esta es mi primera aplicación con Laravel 11. ¿Cierto? Y puedo crear aquí, por ejemplo, un párrafo con un lorem de 100, por ejemplo, y lo puedo duplicar, ¿cierto? Y así puedo comenzar yo aquí, recargo, ¿cierto? Y aquí ya tengo una página HTML básica, ¿cierto? Entonces, yo creo que hasta aquí ya hemos visto más o menos de forma inicial cuál es como todo ese primer recorrido que tenemos que seguir cuando estamos trabajando con aplicaciones en Laravel, ¿cierto? Entonces hacia adelante pues ya lo que nos queda es, no sé, comenzar a crear temas de autenticación, a crear nuestro primer CRUD, a revisar cómo podemos crear una API solamente y consumirla de pronto desde un frontend inicialmente solamente con JavaScript, luego ya comenzar a meter algún framework. Pero en general ese es como el primer recorrido que tenemos que hacer para comenzar a trabajar con aplicaciones en Laravel. Bueno, eso es todo por hoy. Hemos creado nuestro primer proyecto con Laravel 11. Estuvimos revisando toda la estructura de carpetas de nuestro proyecto. Modificamos, bueno, la pantalla principal o la vista principal que Laravel nos entrega una vez que levantamos el servidor. Entonces en futuros videos lo que vamos a estar haciendo es profundizar un poco más en otro tipo de funcionalidades que Laravel nos entrega. Y pues nada, si te gustó este video no olvides darle like, suscribirte y estar atento a próximas prácticas y ejercicios que vamos a estar realizando con este framework que es tan poderoso. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video.